Todos nosotros estamos en un día menos frío que la semana pasada, así que está más rico, ¿cierto? Y estamos también en el último mensaje de esta serie, Jesús y la ciudad. Ya fueron ahí 8 semanas, entonces estamos terminando ese periodo de reflexión que fue mayormente en los evangelios. Todas circunstancias en que Jesús ahí en los evangelios pudo mostrar a la gente un poco de su perspectiva y cómo Él era la esperanza para la ciudad. De hecho, el tema hoy es exactamente este: Jesús, la esperanza para la ciudad. Así que quizás nosotros pensemos que mucho de lo que vamos a ver son cosas así ya conocidas. Pero yo quisiera desafiar a ustedes hoy día a que repensaran ciertos conceptos que nosotros ya tenemos, porque cuando hablamos de, bueno, Jesús es la esperanza para la ciudad, ustedes van a decir, bueno, eso yo ya sé, por eso estoy aquí, ¿no? Pero si nosotros pensamos como énfasis en esto, vamos a ver que eso debiera influenciar nuestra vida de tal manera o con tal poder que nuestra vida sería vivida de una manera mucho distinta en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, en la familia, en otros contextos. Y eso es lo que quiero conversar con ustedes en esta mañana. Cómo Jesús definitivamente es esperanza para la gente normal, por decir así, es decir, gente que está en el trabajo con ustedes, gente que está, vecinos nuestros y todo eso, pero también cómo Jesús es esperanza para personas que están en las márgenes, en la periferia de la ciudad, gente que está sufriendo profundo dolor, producto del abandono, producto de la drogadicción, producto del abuso, gente que está en las cárceles, gente que está encasillada en problemas de orden psicológico, emocional tan profundo, gente que se está considerando en ese exacto momento quitarse la vida. ¿Cómo Jesús es esperanza para estas personas? Estas personas no están distantes de nosotros, están muy cercanas a nosotros. Y si yo encarno la esperanza de Jesús en mi vida, mejor podré ser yo esperanza para estas personas, y Cristo esperanza para estas personas a través de mí, ¿no? Yo soy un fan del Superman. Yo creo que de todos los héroes de DC, de Marvel, de todo, para mí Superman es el que la lleva, por eso es el superhombre. Con eso estamos, ¿no? Y ese es el símbolo, ¿no? Se puede ver bien, bueno, ustedes saben la S, ¿no? Del pecho que él carga. Incluso en Smallville, en esta serie, que es una adaptación del concepto original, Clark, con sus ojos de visión de calor, imprimía este símbolo en las paredes de la ciudad, porque él decía que esto era un símbolo de esperanza para la ciudad. Incluso en esa última película del Superman, él dice eso, no es una S, de donde vengo, es un símbolo de esperanza. Y de verdad, lo que genera la película, o que le genera la historia, es que el Superman era la esperanza de la ciudad. Y así como la S en el mundo ficticio, tenemos nosotros también ciertos símbolos de esperanza y cosas en las cuales nosotros depositamos con ansiedad una expectativa de respuesta y solución. Mucho de esto está en el marco de la esperanza política. En el cambio de gobierno vendrá un gobierno mejor, un excelente gobernante, y que así las cosas pasarán a funcionar. Depositamos nuestra esperanza a veces en líderes religiosos, depositamos la esperanza en ciertos íconos de la ciencia, depositamos nuestra esperanza en una serie de elementos que de ellos esperamos una respuesta que
pueda definitivamente resolver nuestros problemas. Y es importante tener símbolos de esperanza. La cruz es un símbolo de esperanza, pero no siempre las personas han mirado la cruz como un símbolo de esperanza. Se ha, de cierta manera, perdido un poco el impacto de la cruz como símbolo de esperanza. Y eso es lo que quisiéramos comentar hoy día. El texto es Juan 12, vamos a leer del 20 al 26. Alternadamente, una diapositiva yo, otra ustedes. Dice: entre los que habían subido a adorar en la fiesta habían algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Ustedes. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que acoge su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera seguirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Interesante ese texto, porque nosotros estamos hablando de símbolos de esperanza, y Jesús, en ese momento, Él se había transformado en un símbolo de esperanza para aquella comunidad judía. Estamos hablando del capítulo 12. Jesús había sido ungido por María, Jesús había recién entrado en Jerusalén, y la gente cantaba: Hosana, el que viene en nombre del Señor. Había mucha expectativa sobre la persona de Jesús. Incluso algunos griegos, es decir, prosélitos, gente que no era judío de nacimiento, pero que habían se habían convertido al judaísmo o practicaban el judaísmo de alguna manera. Ellos estaban ahí para la fiesta de la Pascua, que era la fiesta en la cual Jesús participaría, celebraría la última cena, y luego de eso sería muerto y resucitaría. Entonces estamos hablando de que esto se dio pocos días antes de la muerte de Jesús. En ese momento, el ministerio de Jesús estaba en el clímax, y exactamente por eso representaba para muchas personas esta esperanza. Pero las expectativas de los judíos no cuadraban con la real situación de Jesús. Sí, Jesús era un símbolo de esperanza, pero no como ellos pensaban. Ellos pensaban que Jesús era un símbolo de esperanza porque finalmente Israel iba a destruir el poder tirano de Roma, y iban a ser no solamente una gran nación, sino que iban a ser un gran imperio bajo el gobierno de Cristo. Muchos tenían esa expectativa, otros tenían una expectativa que era la fusión de la expectativa mesiánica final, el fin del mundo y todo esto, con una expectativa bastante política contemporánea. Tanto es así que en ese momento sus propios discípulos estaban confundidos. Algunos estaban así como: ¿pero cómo vas a morir? ¿Se acuerdan lo que Pedro dijo cuando Jesús estaba en Getsemaní? Lo fueron a buscar, y Pedro se enoja y le corta la oreja a Malco y deja la embarrada. Entonces, él no entendía, ellos no entendían. Jesús sí era esperanza para ellos, pero ellos no entendían qué tipo de esperanza realmente Jesús significaba. Y ese mensaje, ese texto que nosotros vemos aquí, para ellos les producía profundas inquietudes, así: ¿por qué Jesús está hablando de morir? No queremos que se muera. Exactamente porque, ¿cómo puede que nuestro héroe venga a morir? Necesitamos del héroe vivo para que pueda seguir salvando gente. ¿Sí o no? Esa es la preocupación con la que yo quedé al final de la película de Superman, cuando él muere y uno dice: ¿pero cómo? Es spoiler, pero no importa. ¿Pero cómo? Un héroe muerto no salva a nadie. Pero nuestro concepto de héroe, dentro de nuestro concepto de esperanza, donde la esperanza está enmarcada en un diagnóstico equivocado de la realidad. El diagnóstico que nosotros podemos hacer y que ellos hacían de la realidad es que lo único que necesitamos es que alguien ponga en orden esas cuestiones todas. Hay mucha injusticia, hay mucha muerte. Bueno, que alguien ponga en orden esto. Jesús tenía un otro diagnóstico.
en la perspectiva de Jesús no bastaba poner orden, porque todo se había echado a perder. Necesitaba ser redimido. Ahí entra el consejo de Jesús. Así que también los griegos estaban buscando esa esperanza de Jesús, o en Jesús, de alguna manera. Ellos se acercan a Jesús, o no se acercan a Jesús, sino que se acercan a Felipe, y le preguntan a Felipe: oye, nosotros queremos ver a Jesús. No sabemos exactamente qué tipo de encuentro querían tener ellos con Jesús. Si era un encuentro privado, seguramente no era así simplemente ver a Jesús, ¿no? O sea, lo veo, sí, se ve bonito. No, ellos querían conversar con Jesús. Y más que nada saber qué onda Jesús. Había, por la respuesta de Jesús, una inquietud con relación a la salvación. Muchos están hablando de Jesús. Nosotros queremos conocerle a Él. Hablaron con Felipe, y Felipe tenía un poco de temor porque en otras ocasiones Jesús había dicho que había venido solamente para las ovejas de Israel, y los había retado. Cuando les manda de 12 en 12, ellos fueron solamente al pueblo de Israel. Entonces no sabía cómo Jesús iba a reaccionar, y llama a su compadre de la misma región, Andrés, y los dos, ahí ya un poco más respaldados uno con otro, van a conversar con Jesús, ¿no? A lo mejor tenían temor de lo que Jesús iba a responder. Bueno, en eso es que Jesús responde lo que el centro del texto dice, y en esa respuesta Jesús manifiesta por qué Él es la esperanza también para los griegos, o sea, también para aquellos que no son judíos, también para aquellos que no están limitados a un pueblo genealógicamente vinculado. Cómo Jesús era esperanza para todas estas personas, y de qué manera, qué tipo de esperanza era Jesús. De igual manera sirve para nosotros. ¿De qué manera es Jesús esperanza para nosotros? Muchos han depositado su esperanza en Jesús, pero en un Jesús psicólogo, un Jesús que me viene a curar el alma, pero no me cura la esencia de mi ser. O un Jesús, hoy día está muy de moda, el Jesús coach, el Jesús que te ayuda a ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Ese Jesús te va a hacer prosperar, te va a hacer buenos negocios, te va a hacer crecer en la vida. Bueno, ese Jesús es un Jesús bacán, es un Jesús terno corbata, es un Jesús, ¿no es cierto?, con el pelo perfecto, que habla bien y que te va a hacer llegar más allá. Mucha gente le gusta ese Jesús. Hay también el Jesús social, ¿no? El Jesús político, el Jesús que va a sacar a la gente de la pobreza y que va a luchar con las clases, a restaurar el orden de esa sociedad que está enmarcada en el consumismo, capitalismo, todos los ismos, y ese Jesús va a restaurar, y mucha gente deposita la esperanza en ese tipo de Jesús. Hay otros que depositan la esperanza en el Jesús místico, de la foto del refrigerador, o la Biblia abierta en la casa, ese Jesús que me va a bendecir mágicamente, el Diosito arriba que me cuida, que me ve, ¿no es cierto? Y yo siempre ando con Él, estoy en contacto con Él, ese Diosito que yo tengo confianza, que, bueno, orar y leer la Biblia, en serio nunca lo hago, solamente en momentos de desesperación, pero está ahí. Yo lo tengo, es el último recurso, lo tengo guardado, o sea, cuando lo necesite, ahí. Siempre he sido cristiano, nunca te abandoné, ¿cierto? Solamente me olvido de ti los 360 días del año, pero hay 5 días en que nosotros estamos realmente desesperados, y ahí sí tenemos que buscar a este Jesús místico que me va a salvar. Pero Jesús aquí es presentado en ese texto no como un Jesús psicólogo, no como un Jesús coach, no como un Jesús social, no como un Jesús místico o como cualquier otro tipo de Jesús que nosotros podamos estar depositándoles esperanza. Él se presenta tal como Él es, y es así como Jesús manifiesta la esperanza para la ciudad. Lo primero que Jesús muestra en ese contexto es que Él es la esperanza de la ciudad por causa de su muerte redentora. Y yo cuando escribí eso, yo tenía casi certeza que ustedes iban a decir, pero bueno, eso es obvio, eso nosotros ya sabemos. ¿Qué realmente quiere decir ese texto? Cuando nosotros decimos que Jesús es la esperanza de la ciudad por cuenta de su muerte redentora, a la luz de lo que Él va a decir aquí, podemos encontrar algunos aspectos muy importantes de qué es lo que realmente significa Jesús. El texto inicia diciendo que, Jesús hablando, que ha llegado la hora. Primeramente, la respuesta de Jesús a los discípulos, en mi opinión, es sumamente rara. O sea, como que, pero ellos preguntaron eso.
Ellos dijeron, ¿queremos ver a Jesús? Y Jesús responde, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Como que, casi como que a lo mejor el escritor saltó una parte, ¿no? Pero realmente eso es lo que dice Jesús, ha llegado la hora. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que eso significa? En la Biblia, en los Evangelios, sobre todo en Juan, Jesús se refirió varias veces sobre la hora que no había llegado. Acuérdense del momento donde Jesús estaba en su primer milagro, en una boda en Caná, donde María, su mamá, va y dice, oye, se terminó el vino. ¿Y qué es lo que le responde Jesús? Mi hora no ha llegado. En otras ocasiones pasa lo mismo. Aquí Jesús dice, ha llegado la hora. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que Jesús es esperanza porque Él es parte de un plan divino, un plan perfecto, que tiene todo su detalle, toda su trayectoria ya perfectamente diseñada por Dios para resolver la esencia del problema humano. Por eso Jesús se refiere a la hora. La hora ha llegado. Literalmente había llegado a la hora de su muerte y resurrección. Hay un plan, hay una intencionalidad de Dios en salvarnos. Es decir, Jesús no es una esperanza reactiva a nuestro problema. Jesús no es una esperanza que se desayuna con un problema y, ¿y ahora qué hago? Bueno, a lo mejor puedo hacer esto o esto. No, eso es parte de un plan. Desde el inicio de la creación y sobre todo desde el inicio de su encarnación, vida, ministerio y ahora el momento clímax de su vida. En ese mismo texto, más adelante, Jesús va a decir, para eso mismo vine al mundo. Ha llegado la hora. Y Él se refiere a su glorificación. Él dice, pero ¿Él está hablando de muerte o está hablando de resurrección? Cuando dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, Él se refiere a tanto a su muerte como su resurrección, como la glorificación del Hijo. Él no se glorificará, Él será glorificado por el Padre. Porque Él dijo, yo no me glorifico a mí mismo, es el Padre que habla de mí. Jesús será glorificado, ¿cómo? Mostramos ahí entonces que es esta, la gloria de Cristo, la meta del plan de Dios. Ojo con eso. La esperanza de la ciudad pasa porque Cristo sea glorificado también en la ciudad. Cristo siendo glorificado significa que el propósito redentivo de Cristo está llegando a cabo. La redención de la creación, vidas transformadas, vidas restauradas, vidas siendo renovadas por entero, por causa de la obra gloriosa de Cristo. Esta es su gloria. Su gloria es la restauración de todas las cosas por medio de Él. Su gloria es la salvación de los elegidos que creyeron en Él por causa de sus obras. Esa es la gloria de Cristo. Esa es la meta de Dios. La esperanza de la ciudad está basada en la meta de Dios en Cristo para nuestras vidas. Por eso cuando Él dice que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, es decir, ha llegado la hora donde la esperanza para nuestras vidas sea consumada. Porque la gloria de Cristo es mi salvación. La gloria de Cristo es mi restauración. La gloria de Cristo es esperanza para ese niño y esa niña que ahora está llorando en una pieza porque fue abusada la noche anterior. La gloria de Cristo es esperanza para ellos. Porque exactamente por cuenta de su muerte que ellos tienen algo de esperanza. Más es que ellos tienen la esperanza misma. Eso es lo que Cristo está hablando acá. Y luego Jesús hace referencia a la necesidad de la muerte con ese texto, con esa analogía, podemos decir así, del grano. Y yo encuentro fantástico ese versículo, ahí el versículo 24, que dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Pensemos por un instante lo que yo les había comentado sobre el héroe. Si el héroe está vivo, él puede salvar a más personas. Pero cuando el héroe muere, la ciudad queda indefensa y las personas ya no podrán ser salvadas por él. Jesús va e invierte ese concepto y dice, no, es necesario que él, como el
héroe muera, para que ahí entonces, a través de su muerte, pueda él producir frutos. Porque eso es necesario. Porque hay un concepto, hay un diagnóstico bastante claro de la parte de Dios de la situación del ser humano. La muerte espiritual del ser humano es la causa de toda la desgracia que nosotros vemos en nuestra sociedad. Toda la desigualdad, todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la miseria, toda la drogadicción, todas las enfermedades, todas las crisis, los problemas familiares, las peleas, los asesinatos. La causa de esto es el pecado. No hay una solución parche, no hay una solución a medias. La única solución para, sea la violencia, sea el abuso, sea la criminalidad, sea los desórdenes de todo tipo que podemos vivir en nuestra vida y en la sociedad, solo encuentran respuestas en la redención de Cristo, porque la redención en Cristo es la única cosa que nos puede traer la verdadera paz que el ser humano necesita, la paz con Dios, porque la paz con Dios va a ordenar todas las cosas. Redención significa la reordenación de la vida por completo, no solamente interior, pero también en el exterior. No solamente en mi vida personal, pero también para la sociedad. Ese es el plan de Jesús, una nueva ciudad, una ciudad que desciende del cielo, ordenada por Dios, diseñada por Dios, libre de pecado, libre de dolor. Es por eso que Jesús dice que Él secará de nuestros ojos toda lágrima. ¿Y por qué? Porque Él tuvo que morir. La necesidad de la muerte de Jesús muestra el profundo caos en que nosotros realmente estamos. La ciudad está peor de lo que parece. Si te entristecen las desigualdades, el sufrimiento de la gente, te digo que es aún peor. Es aún peor desde la perspectiva de Dios. Es tan drástico y es tan difícil, es tan terrible, que eso es lo que cuesta la vida de Cristo. La ciudad no necesita ser reordenada meramente, la ciudad necesita ser redimida. La cultura necesita ser redimida. Las vidas de estas personas no simplemente necesitan ser libres del abuso o libres del sufrimiento o libres de la hambruna. Ellos necesitan de redención. Redención es un rescate por precio. Yo estoy pagando y rescatando estas vidas y rehaciéndolas de nuevo. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Por eso Jesús es esperanza de la ciudad a través de su muerte redentora. Pero en ese texto también apunta la eficacia de la muerte de Jesús. Porque ese concepto de que el ser divino que muere y luego resucita era común en muchas culturas paganas ahí. Pero eso era común dentro de un ciclo. Muere y resucita, muere y resucita, muere y resucita, y eso no tiene fin. Jesús va a apuntar aquí a que su muerte será absolutamente eficaz en orden de traer vida, mucha vida, a partir de su sacrificio. La eficacia muestra que la esperanza de Jesús para la ciudad no es solamente una posibilidad, sino que también es una realidad. Por lo tanto, nosotros podemos confiar en esto, porque no es una volada de nuestra cabeza, no es una teoría más, es algo concreto. Interesante que Jesús inicia el diálogo mostrando a esos griegos la necesidad de la muerte, de su muerte, no de la muerte, de su muerte, que es una muerte diferente, es una muerte sustitutiva, es una muerte en lugar de ellos. El Dios que descendió del cielo entrega su vida en lugar de ellos. En su muerte Cristo es la esperanza real para nosotros, porque cuando Jesús dice ha llegado la hora, Él muestra cómo en la historia se manifiesta la redención de Dios. Jesús es la esperanza perfecta de Dios, porque cuando Él habla de que ese Cristo será glorificado, muestra que aún antes de su muerte Cristo ya apunta a la perfección de la eficacia de esta obra, y Cristo muestra también la esperanza eficaz, porque esta muerte sí producirá frutos.
podemos confiar en Jesús. Las personas deben entender que es esperanza que nosotros tenemos en el corazón. No es una simple religión, es la reinterpretación de la realidad a la luz de aquel que inventó la propia realidad. Pero también el texto apunta hacia la esperanza, o la forma de Jesús de ser la esperanza para la ciudad, a través de un discipulado radical. Es muy cliché hablar de discipulado radical, se ha hablado mucho también, así como el primer punto es muy cliché, ese segundo también, ¿no? Pero repensemos un poco en lo que eso realmente significa a la luz de ese texto. Jesús va a decir a sus discípulos lo siguiente. Los primeros dos versículos, él hablaba de él, el 23, 24, el 25 y 26, él va a hablar hacia nosotros, donde dice: el que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece a su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, el Padre lo honrará. La Nueva Traducción Viviente va a decir: el que quiera servirme debe estar donde yo estoy. O sea, debe seguirme. ¿Qué es lo que Jesús dijo con eso? Primeramente, Jesús nos llama a tener una otra mirada hacia la vida. Él cuestiona los valores que nosotros tenemos y que nosotros aplicamos para nuestra propia vida, cuando Él dice: el que ama su vida la perderá. Es exactamente lo contrario de lo que nosotros hacemos. El amor a la vida es lo que la preserva. Por eso yo me abrigo cuando hace frío, por eso yo como para no morir de hambre, por eso yo me protejo de los accidentes, de las bacterias o cosas así. Es por eso que no se debe comer algo que se cayó del suelo. 5 segundos aplicado, pasados 5 segundos no se puede más. Yo tengo que respetar la naturaleza de la vida, porque si no, si yo no me amo, yo me estaré destruyendo a mí mismo. Pero Jesús desafía esa lógica. Y dice, obviamente que no aplicando el concepto orgánico de la vida, sino que hablando que si yo vivo mi vida centrado exclusivamente en mí y en lo que yo pueda conseguir en mí mismo, todo lo que yo más quiero, perderé. Pero si yo renuncio a todos esos amores terrenales en pos de un amor superior, yo mantendré incluso esto. Entonces la propuesta de Jesús es una propuesta que no hay por dónde perderse. Es muy conveniente, pero es inconveniente en la forma de aplicación, pero es conveniente a largo plazo. Pensemos lo que Jesús quiere decir con eso. Jesús da un diagnóstico real de la sociedad, mostrando que sí, nosotros estamos muertos en nuestros pecados, pero Él presenta la medicina correcta, que es la muerte de Jesús o la muerte del mismo en nuestro lugar. Luego presenta una nueva cosmovisión. Esta nueva cosmovisión es la cosmovisión que dice que este mundo, por eso dice que ama su vida en este mundo. Nosotros vemos esa referencia a lo que Jesús dice aquí en el libro de Eclesiastés, cuando el autor habla de la vida bajo el sol, de cuán sin sentido, cuán decepcionante es la vida bajo el sol. Uno trabaja, muere y no disfruta de sus bienes. Luego viene uno que no trabajó nada, hereda todas estas cosas y las disfruta. Es injusto. La vida es como perseguir el viento. Es vanidad. Jesús aplica ese mismo concepto de la vanidad de este mundo, hablando de que seguir yo amando mi vida tal cual como ella es en ese mundo es vanidad. ¿Qué es lo que yo necesito entender? Yo necesito entender quién realmente soy y entender que soy un ser creado por Dios. Y así como dijo C.S. Lewis, ¿no? Si nosotros tenemos, si no hay nada en este mundo que pueda satisfacernos, es porque muy probablemente nosotros fuimos diseñados para un otro mundo. Si yo estoy aquí anhelando, buscando realización en estas cosas y son siempre insuficientes, seguramente no es eso lo que Dios quiere. Por lo tanto, me deshago de esa búsqueda incesante de satisfacer y completar mi vida con cosas que son imperfectas. Y busco entonces algo que es superior. Eso es lo que Jesús apunta. Pero no es algo etéreo. Jesús está hablando, sígueme a mí.
Yo soy, Jesús hablando, la definición de la nueva cosmovisión, que de hecho no es nueva, que de hecho es la cosmovisión que siempre existió, que estaba oculta por cuenta del pecado, pero ahora ha sido revelada en Cristo. Por lo tanto, Jesús llama a los discípulos a que abracen esta nueva cosmovisión y muestra que este reino, el reino de Dios, comienza ahora. Y es interesante porque dice el versículo 26, ¿quién me quiera servirme? Debe seguirme, y donde yo esté, allí estará también. ¿Qué significa esto? Significa que el que conoce a Jesús le parece interesante, pero no hay un compromiso con la vida de Jesús, con el camino de Jesús, que es un camino de muerte. Jesús dijo eso en el versículo anterior: yo tengo que morir, y ustedes también tienen que morir. No morir como yo muero, pero ustedes tienen que morir para esta realidad de la cual yo les estoy redimiendo. En otras palabras, ustedes nunca disfrutarán de la vida que yo les doy si no entienden lo malo en que están, y si no entienden la necesidad de abandonar toda esa forma de ver la vida y abrazar la nueva forma de ver la vida que yo les presento. Jesús habla de aborrecer esta vida, morir para los objetivos de vida de este mundo, pero vivir hoy con Cristo. Es decir, la dimensión del beneficio que Cristo entrega justifica el tamaño del sacrificio. Porque parece mucho aborrecer esa vida o morir para esas cosas. De verdad implica en un costo. Pero cuando nosotros pensamos desde la perspectiva del beneficio que Cristo nos está dando, encontramos ahí entonces una nueva forma de ver la vida y decimos: pucha, parece caro, pero en realidad es barato. Parece mucho, pero en realidad no es tanto. Caro sería que yo pagara por mis pecados. Eso es caro. Morir para mí, para seguir a Cristo, eso no es caro. Caro fue para Cristo, porque Él sí tuvo que morir, y morir literalmente. Cuando hablamos de morir para nuestras cosas, de negarse a sí mismo para seguir a Jesús, a mucha gente: ay, pucha, ¿qué cuesta? Cuesta morir en la cruz, eso no cuesta. Si nosotros ponemos en la misma perspectiva, cuesta pagar por sus pecados en la eternidad, eso sí cuesta. Seguir a Jesús sí tiene un precio, y no es un precio bajo, es un precio elevado, pero ni se compara con el precio que Cristo mismo tuvo que pagar para darnos el privilegio de poder pagar ese precio. Por lo tanto, el pagar el precio de seguir a Jesús no es un sacrificio, sino que un privilegio. Eso es lo que Jesús quiere decir. Y Jesús dice: si me quieren servir, me tienen que seguir, me tienen que apañar, tienen que abrazar todo el paquete. No es con 10%, no es a la distancia, no es sí, pero no es que a mí no es que yo, tienen que estar donde yo estoy. Es fantástico eso, porque Jesús quiere estar en lugares donde nosotros no queremos estar. Ese es el problema. Queremos servir a Jesús, queremos ser del equipo de Jesús, pero Jesús va por unos caminos que no nos gustan, va por unos caminos de sacrificio, de dificultad, pero son esos caminos, los caminos de esperanza para la ciudad. Cuando nosotros como cristianos aprendemos qué es lo que significa morir para nosotros, para vivir para Cristo, seremos nosotros también este canal de esperanza para la ciudad, porque seremos Cristo, caminando con Cristo en la ciudad, la esperanza para nuestros vecinos, la esperanza para nuestros compañeros de trabajo. Es por eso que muchos cristianos viven vidas bastante planas espiritualmente, y en el trabajo son cero aporte espiritual para sus compañeros no cristianos, porque quieren servir a Jesús, pero no quieren andar donde Jesús está. El camino de Jesús es el camino de la cruz, literal para Él, pero metafórico para nosotros, porque Jesús dijo: me tienen que seguir y tomar cada uno su cruz. Cada uno su cruz, no cada uno mi cruz. La cruz de Cristo es la cruz de todos nuestros pecados, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra cruz, es decir, nuestra muerte, la mortificación de mi vida, la mortificación de mis pecados, mi unión profunda con Cristo.
Es lo que puede dar esperanza a sus compañeros de trabajo. Es lo que puede dar esperanza a estos parientes que nosotros estamos evangelizando hace tiempo. A estos amigos. Es ahí donde nace. No es con una charla y con un tratado. Es con la vida de Jesús en mí. Porque ahí yo podré sentir lo que Cristo siente cuando Él veía las ciudades y sentía compasión de ellas, porque estaban como ovejas sin pastor. Eso es lo que sentiremos si estamos donde está Jesús. Eso es lo que Él dice. Es una nueva postura de la vida. Es un camino de sacrificio. Así que somos llamados a entender que este camino también es un camino glorioso, porque el que me sirve el Padre no honrará. Y ese honrará no es simplemente, bueno, al final Dios nos va a poner ahí una corona en la cabeza, una ropa bacana. La honra será exactamente participar de esa misma gloria del Hijo. Y la gloria del Hijo no es simplemente que la gente al final esté gritando su nombre, diciéndole cosas bonitas. La gloria del Hijo será ver los frutos de su trabajo. Nuestra honra será el de ser participantes en la redención de la creación, como instrumentos de Dios, disfrutando del gozo eterno con Él y con aquellos que Dios puso en nuestro camino. Esta es nuestra gloria, eso es nuestra honra. ¿Cómo Dios me honrará? En Cristo. Cristo es mi gloria, Cristo es mi corona, Cristo es mi tesoro, Cristo es el final que nosotros estamos esperando para esta ciudad. Entonces debo estar con Cristo en la muerte para estar con Él también en la gloria, porque es a partir de la muerte de Cristo que nosotros tenemos esperanza y que la ciudad también tiene esperanza. ¿En qué estamos depositando nuestra esperanza? ¿En qué estamos depositando o dónde están nuestros símbolos de esperanza? No hay resultados mágicos. Hay un resultado solamente que la sociedad espera y que la sociedad necesita. Cristo muerto y resucitado. Eso es lo que va a restaurar la economía, la salud, la educación. Eso es lo que va a dar esperanza para esos niños perdidos, para esas personas abandonadas. Eso es lo que va a dar esperanza para gente que trabaja de lunes a viernes, de las 8 a 5, y que regresa a sus casas, desesperado porque no sabe si va a tener dinero para pagar el boleto el día siguiente, para pagar las cuentas el día siguiente. ¿En qué estamos depositando nuestra esperanza? Cierren sus ojos, quiero orar con ustedes. Nosotros somos llamados